producto y cociente de números complejos cuando están expresados en su forma polar. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer el siguiente teorema. Dice, sean Z1 y Z2 dos números complejos cuyas formas polares son: la forma polar del complejo Z1 es igual a R1 por el coseno de θ1 más I seno de θ1, donde R1 me representa el módulo del complejo Z1 y θ1 es igual al argumento principal del complejo Z1. Z2, su forma polar es igual a R2 por coseno de θ2 más I seno de θ2, donde R2 me va a representar el módulo del complejo Z2 y θ2 es igual al argumento principal del complejo Z2. Entonces, si yo quiero multiplicar el complejo Z1 por Z2, eso va a ser igual al producto de sus módulos, es decir, R1 por R2 por el coseno del ángulo que viene a ser la suma de los argumentos del complejo Z1 más el argumento del complejo Z2 más I seno de ese mismo ángulo, donde hemos dicho que el argumento principal del complejo Z1 por Z2 es igual a la suma de los argumentos Z1 más el argumento de Z2. Ahora vamos a hacer la división del complejo Z1 entre Z2 es igual a la división de los módulos, en este caso sería R1 entre R2 por el coseno de la diferencia de los argumentos tanto del complejo Z1 como el complejo Z2, en este caso sería θ1 menos θ2 más I seno de θ1 menos θ2, donde el argumento principal de la división del complejo Z1 entre Z2 es igual al argumento de Z1 menos el argumento de Z2. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Sean el complejo Z1 cuya forma polar es 6 coseno de 60 grados más I seno de 60 grados, el complejo Z2 cuyo forma polar es 3 por coseno de 45 grados más I seno de 45 grados. Vamos a hallar el complejo Z1 por Z2 y además el complejo Z1 entre Z2. Solución. Primero vamos a hacer el producto de los complejos Z1 por Z2. Entonces, aplicando el teorema, voy a tener que el complejo Z1 Z2 en su forma polar va a ser igual a lo siguiente. Primero multiplicamos los módulos de los complejos Z1 y Z2, que en este caso serían 6 y 3 respectivamente. 6 por 3 me va a ser igual a 18. Por lo tanto voy a tener que el módulo va a ser 18. Por el coseno, aplicando el teorema de la suma de los argumentos del complejo Z1 más el argumento del complejo Z2, es decir, 60 más 45, que es igual a 105. Más I seno del mismo ángulo, es decir, de 105 grados. Entonces, la forma polar del complejo Z1 por Z2 es 18 por coseno de 105 grados más I seno de 105 grados. Ahora vamos a hacer el complejo Z1 entre Z2. Aplicando el teorema, eso va a ser igual a lo siguiente. Primero, para hallar el módulo del complejo Z1 entre Z2, dividimos los módulos del complejo Z1 entre el módulo del complejo Z2, es decir, 6 entre 3, que es igual a 2. Por el coseno de lo siguiente, aplicando el teorema, sería la diferencia de los argumentos tanto del complejo Z1, que es 60, menos el argumento principal del complejo Z2, es decir, 45. Restamos 60 grados menos 45 es igual a 15. Más I seno del mismo ángulo, es decir, de 15 grados. Y esa sería la forma polar del complejo Z1 entre Z2, que es 2 por 15 grados más I seno de 15 grados.